la palabra, un tema de moda porque no es el punto. En la profecía no hay moda, pero sí tiempos cumpliéndose. Y esta mañana estaré hablando y seguramente no terminaré para hablar acerca de la pandemia que está ocurriendo, y cuando decimos pandemia es algo mundial. Prácticamente este problema de contagio está en todos los lugares y no hay una razón. Pueden dar sus razones clínicas, sus razones científicas y políticas incluso. Sin embargo, todo tiene un fundamento, una raíz bíblica, a veces profética, a veces solamente recordar lo que se nos ha dicho. Entonces, vamos a hablar de este tema. Seguramente no será hoy el único tiempo que estaré hablando de qué dice la Escritura, qué dice la Torá, qué dice la profecía respecto a pandemia. Entonces, vamos a ir y vamos a usar un poco de hebreo porque solamente eso nos va a ayudar a entender un poco más, y vamos a usar un poco de gematría. Cuando digo gematría, me refiero a usar la letra hebrea con su número y valor numérico. Eso es válido. En la Biblia hebrea tú ves los capítulos divididos, marcados por las letras, no por números. Cuando dice capítulo tal o el versículo tal, más bien cuando hablas del capítulo, versículo, y ves letras, porque son números también. Bueno, mis hermanos, nosotros como congregación, les decía al principio, nosotros los que predicamos la Biblia, las iglesias, las asambleas, debiéramos de ser, no sé en el caso de otras iglesias, pero nosotros no pararemos más que reduciremos actividades, ya lo daremos en los anuncios. Nosotros somos como los hospitales, somos como los mercados donde venden la comida, somos como la farmacia donde venden medicina. Entonces, el peor error que podemos cometer es decir, bueno, vamos a no congregarnos porque la pandemia anda todo lo que da, y de pronto lo que necesitamos son palabras de qué dice la Escritura a mi vida. Palabras de aliento, palabras bíblicas, palabras de edificación. Y el peor error que podemos cometer, si es tu caso, pensar que porque te vas a morir por un virus, te desconectas del Señor, de la Biblia, de la palabra o del estudio de la misma. Nos hemos dado cuenta que la gente que ministramos por la gracia de Yeshua, tenemos más salud que otros. Así que el Señor nos ha guardado. Gloria a su nombre. Bueno, esto de la pandemia, estudiando, voy a encontrar que viene un colapso económico. Viene una crisis económica. Hay un pasaje que utilizan los sabios del Tanakh o de la Tanaj del Antiguo Testamento, que se conecta con Zacarías y se conecta con Apocalipsis. Mis hermanos, fuera de que el virus lo inventaron en Juan, ¿sí, verdad? ¿Así se llama? Juan. Juan, así que yo me llamo Juan. ¿Mande? En Juan, en la comunidad, provincia de Juan. Ok, yo estoy bromeando, por supuesto. Y luego dicen que, bueno, Estados Unidos llevó el virus y ahora están diciendo eso, y resulta que no, que China fue el que lo inventó. Y hermanos, independientemente de lo que esté pasando políticamente, ocurre porque Adonai, porque Hashem lo permite. En esta mañana, unas 2 veces, y lo voy a seguir haciendo, dimos gracias por el coronavirus. Dimos gracias y damos gracias al Señor porque es parte de su plan profético. Si tú te angustias, te pones en pánico y te deprimes y te enojas y quién sabe qué, y dices que conoces a Yeshua, que conoces la Biblia, que conoces, discúlpame, no, crees en el Mesías, pero no le crees al Mesías. A ver, ¿sí se entiende la diferencia?
Mi trabajo, hermanos, dentro de tantas cosas que hago, es enfocar sus corazones y enfocar los corazones para tener la línea, el mapa de lo que el Eterno dice para nosotros en esta generación que estamos viviendo. Por ejemplo, en Zacarías 8:10, con esto que viene, no se asusten, pero va a venir una crisis económica y no me espanta porque el Señor dice que Él protege a su pueblo, ¿sale? De hecho, creo que todos ahorita, todos tienen trabajo, hasta donde entiendo, en los GCs y aquí localmente, ¿amén? Incluso algunos hasta con 15 días de vacaciones pagadas. Listo. Oye, hello. Algunos ofreciéndoles trabajo en tiempo de crisis, se dan el lujo de decir, no agarro ese trabajo, me quedo con este trabajo porque yo leo la Biblia, yo sirvo al Señor, yo me congrego, yo estudio y entonces yo pregunto, ¿quién se da ese lujo hoy en día? Por llamarle lujo, eso podría llamarse la bendición del Eterno. Hay una profecía en Zacarías capítulo 8 que los sabios de la Tanaj, del Tanaj nos comparten. Dice en el versículo 10, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Póngale atención a la frase contra su compañero. Porque vamos a ver, aparte de entre las razones, es contra su compañero. Si tú me dices, esto es una profecía de odio, esto es una profecía de odio gratuito. A veces tenemos razones y, bueno, no digo que odiemos, a mí no me gusta odiar, hace muchos años me enseñaron a no odiar, pero de repente la gente odia gratuitamente. Y dice el Señor que Él dejó cada cual contra su compañero. Ahora, ¿qué pasaje, qué mandato se viola con esto? Contra su compañero. Luis nos acaba de enseñar en lo contrario de amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ya vamos armando el paquete. Esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 hasta el 8 por lo menos, y nos menciona, y ahí poco a poco vamos a ir conectando información y cosas para ver si estamos en tiempos preapocalípticos o no. Eso tú lo defines, yo te doy la información y tú me dices, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. ¿Me siguen? ¿Are you there? Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes, ya he explicado en otros años Apocalipsis, y vemos aquí un rollo con 7 sellos, ¿se acuerdan? Y dice que el único que tenía poder para abrir estos sellos era el Cordero, Yeshua pues. Entonces dice que estando en el cielo, vio a los seres vivientes, uno de los seres vivientes con voz de trueno dijo, ven y mira. Y miré, Juan, el que tuvo la visión de Apocalipsis, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuenta los caballos. Cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es el color rojo. Cuando dice bermejo es un caballo rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué habla eso? 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte,
y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuántos caballos encontramos aquí? 4. Un caballo de color blanco, que viene un jinete con un arco, y eso habla del anticristo conquistando el mundo. El planeta tiene que estar en una crisis económica para unir las monedas. Listo. Y entonces, ¿quién crees que va a controlar toda la economía? ¿Y quién crees que va a inventar una tarjeta de crédito con 3 letras, con 3 números, 666, y tener el control político, económico y social del mundo? Nota cómo se prepara el escenario. En toda mi vida, ¿verdad? Que ya tengo 200 años, jamás había visto una pandemia, había oído epidemias, había visto contagios, había visto virus, pero en mi vida, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Si Armida, que es antes de Noé, haya visto que haya vivido con Noé alguna pandemia, o con Abraham, o con Shem, Cam o Jafet, alguno de ellos. Yo no me acuerdo. Y todo esto, yo decía antes, Señor, ¿cómo le vas a hacer cuando dices que todo ojo le verá cuando vengas? ¿Sabes qué? Hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos todos los medios para ver un evento en Siberia hasta el sur de África, y del sur de África a Alaska. Y yo le preguntaba al Señor a través de los años, Señor, ¿y cómo le vas a hacer para quebrar la economía si la economía de los países? Muy fácil. Ahí está una pandemia. Listo, el petróleo para abajo. La bolsa de valores de Nueva York perdiendo puntos que no habían perdido desde 1986, 87 por allá. ¿Se entiende? Entonces el Señor es muy sabio, es muy inteligente. Y aquí encontramos cuatro caballos, 4 jinetes. El caballo blanco mostrando al anticristo conquistando a la sociedad, la política, la economía. El caballo rojo quitando la paz. Y el caballo negro, ¿verdad? Tenemos ahí el hambre. Y el caballo amarillo tenemos una cuarta parte de la tierra de los habitantes muriendo. Según los pronósticos de los infectólogos o de los, ¿cómo se llaman estos señores? Epidemiólogos, epidemiólogos, con problemas entre inglés y en español, y luego le metemos ahí algo de otras cosas. Es que si esto no se para, va en un año y medio, entre 40 y 60% de la población tendrá el problema del coronavirus. ¿Se entiende? Entonces, aquí me dice que seguramente en una cuarta parte de la tierra va a morir. Dice claramente que incluso por hambre, incluso ahí en el versículo, ¿verdad? 8, por espada, hambre, mortandad, incluso fieras de la tierra. ¿Sabes por qué? Tú puedes ver incluso hoy ya cadáveres en China, ahí en las calles. Nadie los sepulta, nadie los entierra. Entonces, ¿quién crees que va a pasar con esos cadáveres? De pronto van a aparecer algunos animales por ahí cerca de las ciudades, de las aldeas, y listo, a comer cadáveres de la gente. Todo esto estoy diciendo que no estoy diciendo que ya es el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 6. Dije que estamos a unos minutos de que eso arranque, pero ya se puede vislumbrar. A ver, ¿se entiende? Ya se puede vislumbrar gente muriendo por todo el mundo, ya se puede vislumbrar epidemias o la pandemia, ya se puede vislumbrar la economía cayendo. ¿Sale? Entonces, repito, no estoy diciendo que ya es el cumplimiento, porque si no ya estaríamos en la gran tribulación. Y obviamente hay eventos que ocurren antes, como el rapto, la venida del Mesías, etcétera. Y eso es una visión futurista que recibe Juan, el apóstol Juan, para recibir la visión de lo que iba a ocurrir. Entonces, esto nos lleva, mis hermanos, que a través de los años podemos ver en el libro de Jonás. No lo voy a estudiar, pero ustedes han leído el libro de Jonás, ¿verdad? ¿Me dan la idea de qué se trata el libro de Jonás?
los que lo han leído. ¿Cuál es la historia? Un juicio contra las naciones, contra Nínive, que representa a los gentiles, que obviamente ahí había de los dispersos, por supuesto, llevados cautivos unos años antes. Y el Señor manda a un profeta porque había designado la destrucción plena y total. Hoy en día los sabios del Tanaj, ellos ven un ejemplo a Nínive como juicio del Eterno por su incredulidad, por su idolatría y por lo tanto destrucción. Así que el Señor no le tiembla la mano destruir naciones cuando tiene que hacerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tú y yo deberíamos de dar gracias al Señor que todavía estamos vivos y que todavía no destruye a los Estados Unidos, o que todavía no destruye a México, que no destruye, ¿verdad? Pero así poquito, porque tú me dices la idolatría que se mueve en el país de México. Una virgen para los frijoles, una virgen para el arroz, una virgen para las tortillas, una virgen para el molcajete, una virgen para los tacones, una virgen para las chanclas, una virgen para todas las vírgenes. A ver. ¿Y de dónde quieren la bendición del cielo? ¿Y de dónde quieren buenos líderes? ¿Y de dónde quieren la bendición del Eterno? ¿Vamos? Entonces, mis hermanos, yo creo, de acuerdo a lo que he encontrado en la Torá, hoy esta mañana, aparte de cumplimientos proféticos, aparte de que estamos en el plan profético del Señor, y hay que dar gracias, por favor, cada día dale gracias al Señor por el coronavirus. ¿Qué piensan? Es true. Si no fuese así, ¿por qué el Eterno no tiene el poder para detener un virus? ¿No tiene el poder para volver loco al Señor que quiere inventar el virus y listo? No inventó nada y le salió ahí un conejo rojo en lugar de un virus. Hermanos, si ocurre es porque estamos en los tiempos que el Señor quiere que vivamos y que viene más. Ahorita vamos a ver más pasajes al respecto. ¿Mande? Dad gracias a Dios en todo. Y hay un pasaje en una de las epístolas, si no me equivoco, en Primera Tesalonicenses, que dice, no menospreciéis las profecías. ¿Lo han leído? Dice, no menospreciéis las profecías. Entonces, mira lo que dice Mateo. Todo esto tiene que ver con, vamos a Mateo capítulo 24, antes de ir a las razones que yo encontré, obvio, consultando, checando información, etcétera. Vamos a ver a Mateo 24, a ver qué piensan de este pasaje. Mateo 24, versículos 4 en adelante. Otra vez aquí Yeshua está contestando en el Monte de los Olivos. Hemos estado ahí y preguntan, los discípulos hacen 3 preguntas y hay 3 respuestas en el capítulo 24 y 25. Entonces les dice por ahí, versículo 3, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas proféticas. Y entonces el Señor les contesta en el capítulo 24, versículo 4. ¿Me siguen? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Ahora, ¿lo estamos viendo eso? ¿Sí? Hay locos diciéndose que son los apóstoles de no sé quién y hay locos negociando con niñas diciendo en el nombre de Yeshua. ¡Wow! Y la gente lo sigue como sus apóstoles y sus profetas. Uno que les dice la verdad lo tienen como loco y lo tienen como exagerado y lo tienen como legalista. Versículo 4 dice, vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Mesías y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, hermanos, eso... échale un ojito ahí a Siria, ¿verdad? Ahí por ahí entre Rusia, Siria. Rumores de guerras, pues, ¿qué te podemos decir? Mirad que no os turbéis, porque es necesario, observen, es necesario que todo esto acontezca. Repito, es necesario. El antivirus no es el antivirus, el coronavirus es necesario. Pero dice claramente, pero todavía no es el fin. Si piensan que es mucho, todavía no es el fin. Es los principios de los dolores.
como una mujer que va a dar a luz. No es que ya dio a luz, es que viene más. Esto es el inicio. Los rumores de guerra, los falsos mesías, los falsos cristos, ¿verdad? Ahí el engaño que se vive, dice, es necesario, pero aún no es el fin. Seguimos en el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Ahora, cuando dice nación contra nación, hermanos, en realidad es raza contra raza. ¿Cuál es el problema grave que incluso hay aquí en los Estados Unidos? Pues un racismo horrible contra el negro, contra el hispano, contra el blanco, contra el amarillo, contra el rojo, contra el colorado, y de pronto los blancos son mejores que los hispanos, y los hispanos no se dejan de los blancos, y los blancos no se dejan de los otros blancos de Europa, y de los de Europa, de Alemania, y de Inglaterra, y de los de Rusia, y de pronto es raza contra raza, Israel contra los árabes contra Israel. No es nación contra nación, es raza contra raza. ¿Vamos? Ahí dice, ¿qué dice? ¿Me lo lees, por favor? La gente peleará, no más que nación contra nación, es la gente peleará una contra otra. Ahora, fíjate, dice, habrá pestes, y la palabra pestes es la palabra que encontré, loimos, que es plaga. La misma palabra que aparece en Egipto. Si tú me dices que es el coronavirus, mi hermano, aquí está, habrá pestes. Esta es una peste moderna, esta es única, esta es algo, wow, esto es de pestes, ¿sale? Y del griego que equivale a plaga. Esto traerá hambres, porque tú ahorita puedes tener $1,000,000 y si no encuentras papel de baño, ¿qué importa que tengas $1,000,000? Ni modo que te vayas a hacer tu limpieza con tu $1,000,000. Listo. A ver, ¿vamos bien? Tú ya puedes ir ahorita y te estoy hablando de que no estamos todavía en el tiempo apocalíptico. Estamos antes porque el Señor dijo, esto vendrá, esto es necesario, pero todavía falta. Esto es el principio de dolores. Dice claramente pestes, cuando estamos ahí, hambres, terremotos, ya sabemos, en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Cuando yo checo esta frase, principio de dolores, esto me lleva a la Tanaj, al profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías capítulo, ¿dónde estoy? Capítulo 13. Vamos a Isaías 13, por favor. ¿Me siguen ahí? Isaías capítulo 13, versículo 8 al 10. A ver, ¿están ahí? Recuerda que toda profecía tiene un doble y a veces triple cumplimiento. La profecía es como tú te paras en una montaña y ves otra montaña y luego ves otra montaña atrás de la montaña. Entonces, la profecía por eso a veces es complicado. Isaías capítulo 13, versículo 8, mira desde el 7 por contexto, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual a mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¿Le suena lo que dice en Zacarías capítulo 8, versículo 10? Que el Señor pondría contra el prójimo. Dice aquí, día de Yahweh viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Cuál es ¿Por qué una pandemia? El Señor lo permite para que llevarse algunos, quizá, no digo que todos, quizá algunos que no les importa qué dice Dios, ni qué dice su palabra, ni nada por el estilo. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Hermanos, ¿es profecía o no es profecía? ¿Hello? Mira lo que dice
Primera Tesalonicenses 5:3. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. ¿Me siguen? Desde el capítulo 4, versículo 13, habla del contexto de la venida del Señor. ¿Hello? ¿Sí lo ven? Ahí hay un subtítulo. ¿Lo ven o no? Y en la venida del Señor se narran dos eventos que no se separan, se ponen juntos. Uno es el rapto que aparece ahí, que dice que, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí lo ven? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Y luego en el capítulo 5 vemos el regreso del Mesías para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Lo tienes? Solo que si lo leemos, bueno, el Señor, no. Mira, Pablo ya le estaba diciendo a la iglesia de Tesalonicenses acerca de la venida del Mesías, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Lo tienen? Y luego en el capítulo 5 vamos a leer para entender, llegar hasta el 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, llamado día de Jehová en Isaías, ¿lo tienen? Vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Qué dijo el Señor en Mateo? Esto es principio de dolores. ¿Qué dijo Isaías? Que los hombres padecerán dolores como de parto, refiriéndose a la nación de Israel. En Tesalonicenses, Pablo le dice a la iglesia, miren, viene el Señor, viene en el rapto, viene por los suyos, pero hay dolores, principio de dolores. Y cuando tú ves ahí, habla del día de Jehová, el día del Señor. Solo que a veces lo junta y a veces lo separa. Hay que entender la profecía. Versículo 3 dice que habla de los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. No es Apocalipsis 13, 8, es 12, 2. Apocalipsis 12, 2. ¿Me siguen? Miren lo que dice desde el 1 por contexto. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Una mujer vestida del sol. ¿Quién es? ¿Quién es, verdad? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Les dice quién es? ¿Hello? ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Qué nación es? Israel. Las 2 estrellas, vestida por el sol. Versículo 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Todo esto de qué está ocurriendo, hermanos, todo esto que es preparación del resurgimiento de la nación como con dolores de parto. Entonces, todo esto tenemos que vivirlo previo, los terremotos, rumores de guerras, las pestes, las hambres, para preparar esto, pero dijo el Señor, es principio de dolores. Así que si tú me dices que tiene que ver el coronavirus, es una pandemia, es una peste, es una plaga que indica que estamos en los tiempos preapocalípticos para el cumplimiento del retorno del Mesías. Entonces, si tú y yo quieres estar en el rapto, wow, ¿qué tal que ocurre hoy en la noche? ¿Qué tal que ocurre en 5 años? ¿Qué tal que ocurre en 3 años? Ya nos vamos, listo. Entonces, ¿por qué estar tristes? ¿Por qué estar angustiados? ¿Porque no tienes papel higiénico? ¿Porque no encontraste hand sanitizer? ¿Porque qué más no? ¿Ya no encontraron? El Lysol ese, ¿verdad? Shh. Y de pronto, hermanos, nos desenfocamos y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vamos bien? Ahora,
¿Cuál es una de las recomendaciones? Y aquí voy a entrar al uno de los problemas del por qué creo que el Señor permite, aparte de lo profético, por qué el Señor permite la pandemia. ¿Cuál es una de las soluciones que indican los epidemiólogos respecto a cómo resolver el coronavirus? ¿Qué es una de las cosas que tienen que hacer? Qué interesante. Ajá. Y vamos a ver el caso de María, porque es un caso de aislamiento que nos marca principios de lo que ocurre hoy con el coronavirus. No solamente lo digo yo, los dicen los sabios de la Torah. Vamos a ver qué pasó y vamos a ver una de las razones, no sé si alcance a ver las dos que me llaman la atención, aparte de lo profético. Vamos a Números capítulo 12 y no voy a pasar mucho tiempo leyendo la historia, pero sí tenemos que meditar en algunas cosas. A ver, ¿me siguen? Números capítulo 12. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿me dicen? Aarón, María, hay una murmuración contra la mujer cusita, que en realidad no fue un divorcio ni nada por el estilo, pero María estaba practicando la shonara contra su hermano. Ella ni entendía por qué se había separado de la esposa, la africanita, y era por seguridad, porque Aarón mismo le dijo a Moisés: ¿por qué traes a esta africana con 2 niños cuando nosotros estamos en esclavitud? Entonces hubo una despedida de dolor, de tristeza, aunque después Jetro le lleva a la mujer, ¿se acuerdan? Pero mientras en este contexto, en este tiempo, pues hubo una especie de separación, una especie de ruptura, lo cual María empieza a murmurar contra su hermano, y dice claramente el pasaje: y Yahweh lo escuchó. ¿Listos? Y entonces, qué interesante que llegamos al versículo 12 y vamos a leer a partir del 12. Dice que no quede ella ahora, dijo desde el 11 contexto, dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moshe clamó a Yahweh diciendo: te ruego, oh Adonai, que la sanes ahora. Y entonces él menciona el Narafánala. Señor, sánala ahora. Repito la frase, el Narafánala. Fue lo que dijo Moisés. Listos, ahorita van a ver la importancia de esa frase. Entonces respondió Yahweh a Moshe: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. A ver, ¿vamos bien? ¿Qué ven aquí ustedes? Pongan atención a la frase sánala ahora, oh Dios, que la sanes ahora, el narrafánala. ¿Listo? Luego la aíslan. ¿Por qué? Porque dice ahí que la aíslan ¿cuántos días? 7 días, y dice que es como si hubiera avergonzado a su padre y su padre le hubiera enojado y escupido a la cara de enojo, de molestia. Está hablando en un cuadro muy no literal, sino que eso hubiese ocurrido. Ahora la pregunta, hermanos, ¿por qué 7 días? ¿Ella merecía estar 7 días aislada? A ver, ¿lo tienen? No, ¿verdad? En Levítico capítulo 13, vamos a Levítico 13, por favor. Vamos para atrás un poquito. ¿Qué ley había respecto a la lepra? ¿Me siguen?
Voy a leer desde el 1 al 6. Levítico 13, 1 al 6. ¿Están? Esto lo tengo que conectar para que me entiendan lo que voy a decir, por favor. Dice: habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si es en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Cuántos días en aislamiento? 7. Versículo 5. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. ¿Cuántos días era por ley levítica aislar a una persona con la plaga de la lepra? ¿No? 14. Hermanos, los sabios de la Torá conectan cuánto hay que aislar al enfermo con el coronavirus. 14 días. Igualito que la plaga de la lepra. Después de 14 días se decidía si aquella persona era leproso. Como hoy en día, después de 14 días, te dicen si tienes coronavirus o no lo tienes. ¿Vamos? ¿Ya vamos conectando? La pregunta es: ¿por qué María estuvo 7 días aislada en lugar de 14? Por la oración de Moisés, el narrafán Alá, pero entonces el Señor le perdona 7 días. Listo, ahí te va. Hermanos, eran 7 días por causa de Moisés y 7 días por causa de Yahweh. Cuando Moisés ora, es perdonado. Pero le dice el Señor: pero apártenla 7 días, sepárenla de todas maneras 7 días. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué fue el problema acerca qué pasó aquí? ¿Qué es qué pecado cometió María? La Shonara, ahí te va, una crítica innecesaria, una crítica sin fundamento, una crítica según las apariencias. Y esto nos lleva a, con su hermano, a un odio gratuito. De a gratis odiamos. Gente que ni nos ha hecho nada, andamos fregándole la vida. Gente que no te hizo nada, andas enojado con ella. Y esto es una plaga de cáncer de lepra a nivel mundial. Y por eso hoy en día el Señor ha aislado a la sociedad por 14 días en diferentes países para determinar quién está sano y quién no está sano. A ver, ¿lo tienes? ¿Hello? ¿No tienes que apartarte de la sociedad? ¿No tenemos que resguardarnos las naciones? ¿Italia no tiene que encerrarse 14 días? ¿Hello? Hermanos, bíblicamente, toraicamente, el Señor permite la pandemia, aparte de lo profético, porque a nivel mundial hay odio gratuito del ser humano contra el ser humano, violación del mandamiento del amarás a tu prójimo.
Odiamos sin razón a personas que no conocemos. Hablamos sin razón, sin fundamento de lo que no es nuestra opinión, creyéndonos los sabios y creyéndonos los conocedores, y de pronto hay un movimiento, una plaga de lepra, de odio gratuito en medio de la sociedad. Y no voy tan lejos. Algunos de ustedes se caen mal nada más porque se caen mal aquí y en los heces. Nada más por eso. Es que Mary es no sé qué, y es que Miguel no es que Brenda no quién sabe qué. Y de pronto estamos con un odio gratuito oculto. Ya párale, mi hermano, ya estuvo. Bájale a tu odio gratuito. Me preocupan familias que tienen más de un mes con gente enferma y le da vuelta el virus y le da vuelta y le da vuelta y no salen de la enfermedad. Ya es plaga eso. A nivel mundial hay plaga de odio gratuito. Por eso el principio del aislamiento, ¿dónde lo encontramos? En las leyes levíticas. Lo encontramos que el Señor tuvo misericordia de María, perdonando su ofensa porque su hermano oró por ella, Señor, sánala. Pero de todas maneras el Señor dice, apártenmela 7 días, sepárenla de todas maneras 7 días. ¿Lo tienes? Aparte del evento profético, dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. Te voy a dar ejemplos. A ver, hay hijos que aman más los perros que a los padres. Hoy aman más los pájaros y las víboras y las cucarachas antes que sus padres. Cuidan mejor los perros y las mascotas que a sus padres. Las madres hoy en día asesinan y abortan como chorizo, como si fueran un conejo, como si fuera nada. ¿Dónde está el amor de madre? Actúan como chacales, actúan como hienas, odiando gratuitamente a un ser indefenso. Hoy en día es más fácil que los hijos manden a un asilo a los padres en lugar de ser agradecidos con ellos y cuidarlos en casa y amarles hasta el último día de su partida. No es un odio gratuito eso, hermanos, ¿cómo se llama eso? No es la moda hoy en día, no es la moda mundial donde arrumbas a tus padres. ¿Dónde nació la ley del aborto? ¿En China? ¿Sí sabías? Ahí fue donde comenzó el asunto del aborto. Ahora en los países donde el aborto está legalizado, incluyendo los Estados Unidos, está pagando el precio del odio gratuito. A ver, ¿le ponemos más? Hijos abandonando a sus padres, gente amando todo menos Dios, amando las tinieblas, al demonio y la maldad. Tú no les hables de Biblia, tú no les hables de una iglesia, tú no les hables de la Torá, tú no les hables de la palabra de Yeshua, del Mesías, no, porque vas a ser causa de odio. Y para que no te odien, no hablas. Para evitar el odio en la oficina, para evitar el odio en la familia, para evitar el odio en la sociedad, prefiero guardar silencio. ¿Listo? Pues, ¿qué tenemos? Un odio gratuito hacia el Mesías, un odio gratuito hacia su palabra y un odio gratuito hacia la nación de Israel incluso. Lo mismito pintado en el cuadro entre María contra Moisés. ¿Vamos bien? Madres asesinando a sus hijos y amando más los perros que a sus propios hijos. ¿Y cómo queremos que no vengan pandemias? Es para ponernos a reflexionar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo mal con el Señor? ¿Qué estamos haciendo mal con el prójimo? ¿Qué estamos haciendo mal como iglesias?
¿Qué estamos haciendo mal como familias? A ver si ya le paramos a los grupitos de la familia fulanita y la familia manganita y de pronto practicamos odio gratuito dentro de las congregaciones. Siempre veo a los mismos reunidos, a los mismos porque los otros no quieren salir de su cueva, porque allá está la otra familia, porque no es mi familia. Hermanos, odio gratuito, listo. Pudiera ser una pandemia hacia las naciones. Hay muchas naciones que odian a Israel. Claro, Israel es el pueblo de Dios. claro, por supuesto. Siria, Israel. Por supuesto, ahí entra el paquete. Es un odio de a gratis, o sea, no tienes que pagar nada porque te odian. Nada más tú y practico raíces hebreas y es odio. No es que ya se cree judío. Bola de idiotas, ni saben qué es ser un judío, ni saben qué es ser mesiánico, ni saben qué es nada. Pero ya nos están odiando. A ver, ¿sí se entiende? Obviamente a la nación de Israel, hermanos, tengo un tipo de un GC, del GC de la capital de México, un tipo inteligente que se fue porque dijo, las raíces hebreas es un movimiento sionista y yo soy antisionista. ¿Sabes qué? Mejor que se largue, porque yo no quiero gente que odie a Israel. Yo amo a Israel. Yo amo al Mesías de Israel. Yo amo la Torá de Israel. Yo amo a los profetas de Israel. Yo predico lo que los profetas de Israel predican. ¿Listo? Pero tú allá afuera, y hay gente que odia a Israel día gratis. Odia al Mesías día gratis. Quieren su Jesús cristiano, quieren su Jesús romano, quieren su Jesús griego, quieren su Nuevo Testamento, pero no les hables de Tanaj, no les hables de Torá, porque odian gratis la palabra. Dice el Señor, muy bien, venga. Va, listo. ¿Vamos bien? Interesante. Ahora, vamos a jugar con los números. ¿Listos? Por supuesto, hermanos, esto, estudiándolo, analizándolo, yo estoy aprendiendo lo más que puedo hebreo. Empiezo a entender muchas cosas, algunas cosas. Les pongo la frase que dijo Moisés en hebreo. El narrafán Alá. ¿Lo tienen? El narrafá, él es Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir, hermanos, Hashem, por favor, sánala, por favor. ¿Se los pongo? Hashem quiere decir, por favor, sánala. Y luego dice una vez más, por favor. ¿Quieres que te dé una clave interesante? Oremos por las naciones, oremos por el mundo, diciendo, Hashem, narrafánala, sana las naciones, sana la humanidad. Venga. Y por eso nos convertimos en generación de Sadik o Sadikim, que intercede siempre cuando hay juicio del Señor. Ahí está una parte interesante. Ahorita todo el mundo anda paniqueado. Tú me dices, ¿qué iglesia y qué pastor está dando gracias por el coronavirus? Los únicos locos que yo sepa somos ustedes y yo que estamos aquí. Pero por entender esto, porque aquí tenemos exactamente a María, muy devocionalmente, apartada, separada, como la ley levítica decía, deberían ser por 14 días. ¿Cuántos días hoy se tiene que separar una persona para definir si está contagiado o no está contagiado? 14 días, lo mismo que la ley levítica decía. Hello, ¿sí? Y entonces, ¿cómo el Señor le quitó aquella plaga que tenía María, oyendo la oración del Narrafán Alá? Señor, Hashem, por favor, sánala, por favor. Y dice que Hashem escuchó. Ahora, qué interesante, que los expertos del hebreo nos dicen que el Narrafá Nalá
equivale a 367 en hebreo, la gematría en hebreo. ¿Sí? ¿Sale? Y es lo mismo que decir en hebreo virus corona. Da la misma gematría. ¿Hello? ¿Qué les dice eso? Casualmente. ¿Se asocia, hermanos, o no se asocia? Esta oración con coronavirus tiene el mismo valor numérico, según los expertos del hebreo. Odio gratuito, hermanos, es la primera razón que yo encuentro en la Escritura, aparte de lo profético, que yo encuentro por qué el Señor ha mandado esta pandemia al mundo. Nada de que el doctor chino, nada de que la carne de los murciélagos, nada de que la carne de las víboras y que ponle tú lo que quieras. Ahora, no estoy diciendo que vayas y te comas un caldo de murciélago, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo lo que pasa en el planeta es porque el Eterno lo permite. Evento profético, 1. Número 2, por causa de la práctica diaria y continua y adrede del odio gratuito. Los padres odiando a los hijos odiando a los padres, la gente odiando la Biblia, la gente odiando, ¿verdad?, al que no quiere la Biblia, nosotros los que decimos tener la luz odiándonos los unos a los otros con odio gratuito. Hace muchos años salió un ratón chistoso que decía, te odio con odio jarocho, ¿se acuerdan de ese? Un ratón mexicano con un sombrerote, ¿verdad? Era un personaje, por supuesto, pero decía, te odio con odio jarocho, ¿verdad? Yo quiero llamar sinceramente, mis hermanos, a de veras amar al prójimo comenzando con nosotros. Esposos, ustedes que odian gratuitamente a sus esposas, ya bájenle, ya estuvo. Ustedes, esposas, que por la nada siguen odiando a su esposo de gratis, hasta el 2x1. A ver, ¿cómo? ¿Lo tienes? Les voy a contar la historia, creo que ya se las he contado, la causa de la destrucción del segundo templo. ¿Se acuerdan? Creo que tengo mucha gente que no la ha escuchado esta historia, y esta historia está en uno de los escritos orales del pueblo judío. Les platico la historia. Había un señor llamado Camsa, ¿se acuerdan? Camsa, que tenía un hijo que se llamaba Bar Camsa. Precisamente Bar en arameo es hijo, en hebreo es Ben, así que por eso podemos leer de diferente manera. Entonces resulta que un amigo rico de Camsa, del padre del hijo, ¿sí? ¿Hello? Él tuvo una fiesta y le envió una invitación. O sea, el hombre rico le manda la invitación al papá Camsa. Pues donde el correo, el fulano que lleva el correo, hey, ¿estás siguiéndome o estás en tu teléfono? Estoy hablando entonces, ponme atención y ahorita le sigues, ¿sale? Entonces le habla, manda la invitación y dice, se la lleva, en lugar de llevársela a Camsa, se la lleva a Barcanza. Resulta que el hombre rico era enemigo de Barcanza. Entonces cuando Barcanza recibe la invitación, dice, bueno, yo creo que este señor rico quiere hacer sus paces conmigo, entonces yo creo que pues este señor Barcanza se prepara, se arregla, se viste de fiesta y ¿qué crees? Llega al banquete. ¿Recuerdan de la historia? ¿Qué pasó?
El hombre rico dice, ¿y qué hace Bar Kamsa aquí? Es que tú me invitaste, tú me mandaste una invitación. No, es que fue un error. La invitación era para tu padre Kamsa. Pues sí, pero me llegó a mí. Bueno, pues entonces, por favor, retírate. Entonces, obviamente, era una cuestión de mucha vergüenza, de decir, ¿cómo voy a salir de una fiesta y me voy a ir? Dice, mira, déjame quedarme, yo te pago la comida, pero déjame quedarme, listo. Tú te vas. No te quiero ver, tú te vas. Mira, mira tú, millonario, te pago la mitad de la fiesta, déjame estar en la fiesta, para no hacer el ridículo de que me voy porque me sacaste de la fiesta. Te vas de la fiesta. Le dice Bar Kamsa, por favor, te pago toda la fiesta. Toda la comida de tus invitados yo la pago, déjame estar. Te vas, sáquenlo y sáquenlo. ¿Sabes qué hizo Bar Kamsa? Fue con los líderes romanos y decir, ¿sabes por qué? Porque en esa fiesta había sabios de la Torá, había líderes religiosos, había líderes políticos y nadie se paró a decirle al hombre rico, oye, ¿qué te cuesta dejar a este hombre en la fiesta? Se levanta Bar Kamsa, se sale humillado, obviamente, o lo sacan de la fiesta, va con los líderes romanos y dice, estos tienen una fiesta y están conspirando contra los romanos. ¿Qué crees que hacen los romanos? Como van, destruyen el templo más adelante. Razón de la destrucción del segundo templo, por odio gratuito. La sociedad, mis hermanos, está enferma de odio. Odiamos sin razón. Porque no come pizza como yo. Porque no come salsa picosa como los mulatos. Porque no comen tacos de aceite como los que hace Pato, ricos. Porque no se viste como yo, porque no piensa como yo, porque por puras estupideces, hermanos, odiamos de a gratis. A ver, dime este idiota que dice que yo me voy porque no soy, yo soy antisionista. ¿Cómo que los judíos quitándole sus tierras a los palestinos? ¡Wow! Yo me quedé, en serio. ¿En serio? Si toda esa tierra lee la Biblia y es de los judíos. Tienen un pedacito de tierra y todo el terreno no, que tienen los árabes y los palestinos y los egipcios y ¡wow! Hermanos, ¿cómo anda el corazón? Odiamos de gratis. Ponemos en oferta el odio. 3 por 1. Uno me la hace y odio a 3. Solamente amo a mi familia de sangre. Pobrecitos. ¿No has entendido la visión de PIBL? ¿No has entendido la meta del compañerismo? Y no entiendes la epidemia que viene a tu vida. A ver, ¿lo tienes? Amor, nosotros los que ministramos tenemos que convivir con todos. Con el inteligente, con el preparado, con el ignorante, con el limpio, con el sucio, con el... Tenemos que convivir con todos. ¿Por qué no es posible esto? ¿Y sabes qué? Viene más si la sociedad no se arregla. El Señor nos ha metido a las casas, a la humanidad, fíjate bien, a la humanidad, países completos a sus casas, a hacer nada, a meditar y reflexionar sobre sus caminos. ¿Estamos o no estamos? Sí. Aunque fue una intervención de Moisés, Dios apartó a María nomás 7 días. Sí. Pero en esos 7 días también María tuvo que... Claro. No. Eso le costó, creo,
De no estar encerrada los 14 días. Claro, claro. Por supuesto que el Señor, por supuesto, el Señor le dijo, apártenla, y seguramente hubo meditación de algo. Y tú me dices si María volvió a hacer lo mismo. A ver, ¿lo tienes? Tú me dices si lo volvió a hacer. Entonces, ahora que está hablando el gobierno, métanse a sus casas, hermanos. No te tires a comer y a engordarte. Ni a ver Netflix las 24 horas del día. Está bien si lo ven, no estoy diciendo que es pecado. Lo que estoy diciendo, ¿y dónde está la meditación de nuestros caminos en eso? A ver, pregunto. Está bien. Pero casualmente el Señor hace lo que a María aparten, la ponga en la parte. Lo que la ley levítica decía, aparten a este leproso porque en 14 días decimos si es leproso o no es leproso. Casualmente. ¿Vamos en eso? Ahora, yo quiero hablar de la segunda razón que yo creo, de acuerdo a la sabiduría de los especialistas del hebreo, ¿por qué la pandemia? ¿Listos? ¿Tenemos tiempo? 5 minutos, ¿no? Vamos a borrar un poquito y entonces vamos a escribir para no confundir esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Bueno, Dios da un mandato, ¿no? Entonces, no sé si es Filipenses, Colosenses, dice, por lo que María hizo, de murmurar, dice, hagamos todos sus murmuraciones y contiendas, hay que compartir, ¿no? Sí, es Filipenses. Hagamos sin murmuración y de buena voluntad, dice el contexto, unánimes. O sea, porque es un pecado. Sí, hermanos. Niñitas de sus niños, sus niñas de la casa, de esos que van a la clase ahí, ya empiezan a murmurar las unas contra las otras. Ya empiezan a hablar ahí de odio gratuito. No te juntes con Vela, no te juntes con Sari, no te juntes con Kristen. Odio gratuito. ¿Ya a esa edad? ¿En serio? ¿Y ustedes, padres, prestándose ese jueguito de odio gratuito? ¿En serio? ¿De qué estamos hablando? Corona. Se escribe así, en hebreo, Nabab, Naresh, otra Bab, Nanun y una Aleph. ¿Vale? Eso es una Kuf, una Baf, una Resh, como la R, otra Baf, una Nun y una Aleph. ¿Sale? De estas primeras 3 letras sale una palabra muy interesante. La palabra Kar, o Kor también se puede decir. Kar o Kor, depende. ¿Sale? Y se traduce esta palabra frío. Frío. Así es como lo traducen. Estuve buscando en el hebreo palabras, obviamente esta palabra corona, hay varias palabras corona en hebreo que tienen diferente significado. Esta palabra es literal como se dice, corona, no la vas a encontrar en la ¿cómo se llama? Strong o quién sabe qué, no, es simplemente corona, aquí está, corona, ahí dice. ¿Sí? La partícula de inicio kar, que viene siendo corona o kor, se traduce frío.
¿Listos? Y se refiere a la semilla del hombre, a la tzera. ¿Sí se entiende? Yo sé que no. ¿Qué tiene que ver el frío con la tzera del hombre? La semilla del hombre, mientras está en el cuerpo, tiene una temperatura. Cuando sale de esa temperatura, se enfría. ¿Entiende? ¿Estamos bien? Entonces, se refiere a que la semilla del hombre está en una temperatura incluso de 37 grados centígrados. Cuando sale del lugar correcto, el recipiente, al recipiente de la mujer o la vasijita de la mujer, que es su matriz o donde va, que también está a 37 grados centígrados, entonces genera vida. A ver si se entiende. De la temperatura del hombre a la mujer es la misma temperatura. Entonces, ¿cuándo es cuando se enfría? Cuando la semilla se deposita fuera, en cualquier parte, menos lo que es el lugar correcto, la vasija de la mujer. ¿Cómo qué? Como condones, como en el piso. ¿Y eso de qué nos habla? ¿Tú qué crees? Derramamiento de semen por todo el mundo, tirando potenciales de almas. Y entonces aquí viene la segunda razón del por qué el coronavirus. ¿Por qué razón? Aquel que vierte en tierra, aquel que tiene problemas con la pornografía y por ende con masturbación, aquellos que adulteran y ponen la semilla fuera de lo donde es su esposa, aquellos que fornican usando para no embarazar a las niñas o las chicas, pues los, ¿cómo se llaman? Los preservativos. Casualmente, corona se asocia con la palabra car y los sabios lo asocian con la semilla que se enfría, la vida que se enfría, que se pierde por el mal uso del sexo. Ahora échale matemáticas. ¿Será o no será? ¿Hello? A ver, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Quieres que te diga algo? Por culpa de los odiosos que odian gratuitamente y por culpa de los fornicarios y adúlteros y promiscuos que derraman su semilla fuera de la temperatura y del lugar que debe ser, tenemos esta pandemia. Gracias por traernos la pandemia, ustedes odiosos del planeta. Gracias por traernos la pandemia del coronavirus, ustedes derramadores de semen. ¿Listo? Hay una historia donde dice que no quiso levantar la descendencia de su hermano y vistió el tierra. Sí, en sí. Génesis. Sí, en Génesis. Aunque ese es el cumplimiento de una ley, ¿verdad? De levantar, pero dijo el Señor que el Señor lo mató por verter o vertir en tierra. Sí, claro. Lean la historia y verán que hay, no, los occidentales y los cristianos te van a decir, no pasa nada, vive tu vida y mientras no embaraces a la niña y si la niña queda embarazada, que mate al niño y no pasa nada. Dice el Señor, tú tiras la vida, entonces yo quito la vida. ¿Se entiende? ¿Por qué? En lugar de generar nacimientos, ahora las mamás ya no quieren hijos, ya no quieren tener familias, prefieren tener perros, gatos y pájaros. ¿Sí? Y entonces se tira la semilla. Y lo peor es tirarse la semilla en relaciones ilícitas
si no es incluyendo homosexualismo, si no es perversión sexual, si no es depravación sexual, si no es adulterio, si no es fornicación, a todo lo que da, gracias, nos has traído una pandemia al planeta. ¿Cuál es la solución, hermanos? Cuando es en cuestión del odio gratuito, nos dicen los sabios dos cosas. Estudio y enseñanza de la palabra del Señor. Número dos, fíjate, lo dicen y casualmente acabamos de pasar por ello. Practica generosidad, sedacá y terrumá. Ahí es donde uno practica un poquito el amor, fíjate. ¿Por qué te enseño? Por amor al Eterno y el amor a tu alma. ¿Por qué te comparto lo que el Señor nos da? Por amor a su nombre y por amor a tu persona. ¿Por qué doy sedacá? ¿Por qué doy terrumá? Por amor a la obra del Señor y por amor al necesitado. Listo. Tú quieres el remedio para el odio gratuito, por lo menos estudia y enseña Torah. Y enseña que tus hijos y tus jóvenes y tú y yo practiquemos generosidad, sedacá y terrumá. Y tú me dices cuál es la solución para el derramamiento, ¿verdad?, de vida a nivel mundial con adulterios, fornicaciones, depravaciones, relaciones ilícitas, depositando la semilla en condones, en preservativos, tirando potenciales de almas, enfriando el potencial de vida. Dicen ellos, pureza sexual. Pureza sexual. Que nuestros jóvenes se casen en lugar de estarse quemando. Joven señorita, ya te anda por tener sexo. Bueno, venga, cásate. Listo. No es la mejor motivación, porque es casarse como animales. Pero dices, bueno, de perdido no andas fornicando. Listo. Y número 3, es una pareja para toda tu vida. Ahora tú me dices, ¿quién va a querer hacer eso hoy en día, hermanos? ¿Quién va a querer hacer eso? Nadie. ¿Sabes por qué los hijos de ustedes no quieren venir a esta iglesia? Porque aquí predicamos virginidad de hombres y virginidad de mujeres. Y no les convenimos como iglesia. Porque aquí les pedimos un proceso. Aquí los fornicarios y los adúlteros no caben en esta congregación, en los GCs. Por eso. ¿Se van? Claro, solitos revientan. Antes que los descubran se van. Allí en Querétaro se fueron 2. En México se acaban de ir otros 2. No me consta, pero todo huele a que algo raro por ahí. A ver, ¿se entiende, hermanos? ¿Quieren más explicación del por qué la pandemia? Según la perspectiva profética y toraica. ¿Cómo andamos? Jóvenes, ¿cómo andan? ¿Andan tirando la semilla, enfriando la vida? ¿Andan con su corona? ¿Andan con su car, con su cor? Ustedes son culpables de traer pandemia al mundo. ¿Quién más? ¿Qué piensan? Ah, sí, venga. Oye, ni di chance, ¿verdad? Adelante, Querétaro, buenas tardes. ¿Quién nos va a compartir esta tarde? Hola, JC. Buenas tardes, Joel en Querétaro. Adelante, buenas tardes, Joel. Yo tengo una pregunta, JC. Era de la primer parte del tema. ¿Por qué se aísla durante 7 días a las personas? Yo leyendo en Proverbios, dice que la sabiduría en Proverbios, déjame te digo. Debe ser 8191. 9:1, ajá. Dice que la sabiduría labró sus 7 columnas
Esto me lleva a 2 de Pedro del 2, del 5 al 7, cuando se describe que tenemos que labrar como que 7 virtudes en nuestra alma, en nuestra personalidad. Cuando dice que hay que agregar virtud, hay que agregar dominio propio, amor y todo esto. No sé si durante estos 7 días de aislamiento Miriam haya meditado sobre este tipo de cosas. Es una pregunta. Sí, seguramente, Joel. De hecho, 7 días es un término medio para definir, en la ley levítica, para definir si era leproso a la persona o no, por supuesto. Pero el promedio era los 14 días. Seguramente, estoy de acuerdo con la aplicación que podemos sacar de ahí, y es a lo que yo invito. No precisamente, tú lo das un poco más exacto, ¿verdad? Hay 7 virtudes ahí que se mencionan en 1 de Pedro, capítulo 1, a añadir a nuestra fe virtud, virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, etcétera. Y por supuesto, cuando se habla que la sabiduría labró sus 7 columnas, ese tiene otro sentido, otro significado. Sin embargo, es válido que decir, oye, tú vas a estar en casa 7 días metido, aprovéchalo, aprovecha tu corazón. Yo te doy 2 cosas que arreglar: odio gratuito, y si hay derramamiento de fornicación o de adulterio, arréglalo. Señor, tengo este problema, yo batallo con esto, perdóname, me arrepiento, humíllate, ayuna, lo que quieras. Hoy se está llamando ayuno. Hoy a mí me están invitando un grupo de amigos judíos mesiánicos, invitando a ayuno. Hoy presidente Trump dice día de oración a nivel nacional. Hermanos, nada más los cristianos de las iglesias andan comiendo gordas y tacos y chicharrones porque la gracia del Señor. Cuando es tiempo de meditación, es tiempo de reflexión, es tiempo de añadir a nuestra fe virtud, o añadir cosas a nuestra alma. Estúdiale más, léele más, memoriza más, ponte al corriente con tu tarea, con tu discipulado, con tu libro, venga. ¿Se entiende? Por supuesto, son días de reflexión, de meditación, de arrepentimiento, yo diría de ayuno, yo diría de teshuvá, yo diría de todo eso, todo lo que tengamos. Usa tu tikkun, usa el Salmo 91, usa el Salmo 41. Estás por perder tu trabajo, usa el Salmo 41. Es clave eso. ¿No sabes qué es el tikkun? Pregunta, son 10 salmos importantes. Hay oraciones para guardar tu salud, hay oraciones para tu negocio, hay salmos para tu negocio, hay salmos para mantenerse con provisión, son oraciones. El problema es que no las usamos. Muchas cosas para hacer, mis hermanos, en ese sentido. Bueno, el tiempo se me ha acabado, casi creo que terminé a grosso modo. Seguramente habrá más cosas y lo vemos si continuamos el miércoles, si creo que esto es suficiente y si veo necesario tomar el tema, porque esto continúa, esto todavía hay mucho que cortar, mucho que meditar, que reflexionar. Y yo te invito, PID y el GCS, deja el odio gratuito, déjalo ya, por favor. No participemos como culpables y causantes de la pandemia. ¿Vale? E invito a nuestros jóvenes, ya deja de practicar el derramamiento de cera, la cera, la semilla. Ora al Señor, algo, métete al gimnasio, métete a correr, algo, pero deja de estar teniendo perversiones sexuales. ¿Lo tienes? El Señor te bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho, tomen las medidas de higiene. No saluden si alguien está enfermito. Si está enfermito, por favor, aíslate. Acuérdate de María, la ley levítica, 7 días, 14 días. Y que el Señor nos mantenga en salud emocional, espiritual y física. Nos vemos. Shalom, shalom. Bendiciones desde Lovington, Nuevo México.